Quiero hablarles unos minutos de qué es la primera cosa que tienen que hacer para vivir con fe. ¿Cómo haces para que eso suceda? Si yo puedo darles un solo consejo sobre cómo vivir con fe, vivan las promesas de Dios. Así es como vivimos con fe. Vives las promesas de Dios. Cuando hablamos con fe, fe no es actitud. Fe es acción. Fe es poder confiar en algo. Entonces, cuando hablo de vivir con fe, ¿es fe en qué? Si es fe en Jesús, debes poner tu fe en sus promesas. Debes confiar en sus promesas. Lo mejor de todo esto es poder confiar en su promesa porque Dios es confiable. Mira el primer versículo en tus notas. Mantengamos firmes nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. Cuando te sostienes fuerte en las promesas de Dios, tienes la fuerza de seguir. Dios no es cualquiera. Él promete en grande y puede cumplir en grande. No siempre como creemos que lo hará y ciertamente no como queremos que lo haga, pero siempre Él va a cumplir sus promesas porque es Dios y cumple sus promesas. Lean conmigo este verso. Es la misma cosa. 1 Corintios 1:9. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. El carácter de Dios, cada parte de su carácter garantiza que Él va a cumplir sus promesas. Dios es perfecto, no puede mentir. Entonces cumple sus promesas. Dios es eterno, nunca se va a olvidar. Entonces cumple sus promesas. Dios es fiel, Él no cambia. Entonces puedes confiar en que va a cumplir con sus promesas. Dios es todopoderoso, tiene todo el poder y Dios es amoroso, quiere lo mejor para ti. Entonces Dios cumple sus promesas una y otra vez. Cuando ves en la Biblia, hay miles de promesas en la Biblia. Por eso es que vivir la vida con fe, mirar las promesas de Dios es algo tan agradable. Lo que quiero que hagamos juntos este domingo es ver una de las promesas. Es una promesa sobre cómo confiar en Dios en que Él va a cumplir sus promesas. Es una promesa que Jesús nos dio. Y es una gran promesa. Por eso ahora miremos lo que dijo Jesús aquí en Mateo. Les digo la verdad. Si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí para allá, y ésta se movería. Nada les sería imposible. Esta es una gran promesa. ¿No lo creen? Jesús dijo, hay montañas en tu vida. Y Dios quiere involucrarse en tu vida y ayudar a mover las montañas. Lo cierto es que todos vamos a enfrentar las montañas en la vida. La definición de montaña es algo que se ve demasiado grande. Lo miras y piensas, es muy grande, no puedo moverlo, no puedo cambiarlo. Puede ser una persona inflexible, puede ser una tarea imposible, puede ser un problema sin resolver. Eso no se mueve, eso no cambia. Nunca voy a poder perdonar a esa persona. O esa otra persona allá, yo nunca voy a poder cambiar a esa persona. O ese sueño del que ya te diste por vencido, lo ves y eso no va a suceder. O es ese hábito del que no puedes dejar y sabes que te está arruinando la vida y a tus seres queridos los está hiriendo. Es ese el reto que tienes frente a ti, pero la verdad es que ahora que ya lo puedes ver, no sabes si vas a lograrlo. Esa cosa se ve demasiado grande. ¿Cómo es que esta montaña se mueve? Jesús tiene una promesa. Aquí dice, así es como lo haces. ¿Qué vas a hacer con tu problema tan grande? De eso es lo que está hablando cuando habla de mover montañas. ¿Cómo es que enfrentas tu mayor oportunidad? En Mateo 17 dice, hey, voy a empezar la clase. Esto es el curso para mover montañas. Solo les voy a dar unos principios muy simples sobre cómo vivir la fe en esta vida que se les dio y cómo confiar en sus promesas. Lo que vamos a ver aplica para esta promesa, pero también aplica para cualquier otra promesa dada por Dios. Es el mismo principio, el mismo proceso que llevamos. Dos cosas hacemos. Número 1, debes confiar en las promesas de Dios. 1, debes pensar en grande. Tiene promesas grandes, entonces debes empezar a pensar en grande. Jesús dice, nada es imposible para ti. Eso es pensar en grande. Entonces, cuando comienzas pensando en grande, confiando en que Dios moverá montañas, empiezas a pensar en tu propio monte Everest. ¿Cuál es la montaña más grande de tu vida? ¿Cuál es el problema que es demasiado grande para resolver? Ese reto demasiado
grande para tomarlo. Ahora que están pensando en esto, voy a hacerles una pregunta. ¿Es muy grande para Dios? No, obvio que no es muy grande para Dios. Dios es más grande que todo. Él hizo todo. No es muy grande para Dios. Hizo el universo. Entonces puede con cualquier problema, puede con cualquier oportunidad que se nos venga. Porque nada es grande para Dios. Es la invitación que nos está haciendo Jesús. ¿Por qué no? Aquí decido que voy a pensar en grande. Voy a pensar de una forma que coincida con la grandeza de Dios, sobre algo grandioso que Dios pueda hacer en mi vida. No me cuesta nada hacerlo, solo el riesgo de tal vez irme en otra dirección. Entonces, ¿por qué no? Este es un lugar seguro aquí. Piensa en grande. ¿Qué es lo más grandioso que puedas imaginarte a Dios haciendo en tu vida? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la mente? A la mayoría nada al principio, porque cuando alguien te dice piensa en grande, como que te quedas congelado, así como que no sé qué será. ¿Qué te imaginas a Dios haciendo en tu vida? ¿Qué tanto te gustaría que Dios hiciera en tu vida? Puede ser en alguien cercano, puede ser algo personal. ¿Qué es lo más grande que te imaginas que Dios es capaz de hacer en ti? Eso pregunto. Pensar en grande no es tan sencillo como parece. No hay duda de ello porque algunos obstáculos aparecen de inmediato y siendo honesto, creo que a todos nos ha pasado alguna vez, incluso a mí. Porque hay obstáculos en la vida, 3 principales. El primero es cuando nuestro propio ego se atraviesa. Cuando alguien nos dice piensa en grande, lo primero que pensamos es de forma egoísta, pensamos en nosotros. Solo pensamos en nosotros. Quiero ganar este dinero, quiero tener este trabajo, quiero hacer esto, todo sobre nosotros mismos, el éxito en nuestros logros, para nuestro bien. Pero cuando Dios dice piensa en grande, cuando Jesús dice piensa en grande, Él tiene grandes planes para nosotros. Hay 7,5 billones de personas en el mundo. ¿Lo más grande que se me ocurre soy yo? ¿Solo yo y lo que Dios está haciendo en mi vida? No, Dios quiere usarte en la vida de otras personas. No unas poquitas personas, muchas personas. Cuando empiezas a pensar y a soñar en grande, que Dios puede hacer no para tu vida, sino a través de tu vida, es para otras personas. Cuando empiezas a pensar de esta forma, no de forma egoísta, sino con un corazón generoso, de repente las cosas se ven de forma diferente. Tú debes poner tu ego a un lado de verdad para pensar en grande. El otro problema que hay al pensar en grande son nuestros miedos. Cuando dices, piensa en grande, muchos de nosotros no queremos ser decepcionados, seamos sinceros. Claro que lo puedo hacer aquí, piensas, nunca va a suceder. Lo hice antes, he pensado en grande antes, pero no sucedió. ¿Por qué lo voy a volver a hacer una vez más? Y ser decepcionado en esta relación, o ser decepcionado en esta oportunidad, o ser decepcionado en este sueño. ¿Por qué me haría algo así a mí mismo? Así que vivimos en nuestra zona de confort. Vivimos en ese lugar en donde no sentimos yo puedo hacer esto. Me siento bien y no voy a ser decepcionado. Todos hemos tenido que aprender esa lección en la vida. A no ser que seas decepcionado, a no ser que estés dispuesto a ser decepcionado, no vas a vivir la vida que Dios te ha creado. No vas a alcanzar las relaciones que Dios quiere para ti. No vas a tener los sueños que Dios quiere que sueñes. La pura verdad es que cuando buscas alcanzar de esta manera, sí vas a ser decepcionado a veces. Mira a cada personaje bíblico, solo mira a cada persona que conoces. No te puedo prometer una vida sin decepciones, pero lo he visto en mi propia vida y lo has visto en tu vida. Pero si vivo mi vida motivado por decepciones o las posibles oportunidades que pueden venir, y las oportunidades que pueden venir de esas decepciones, me voy a perder los grandes planes que Dios tiene para mí. Así que no dejes que tu miedo a ser decepcionado te bloquee de pensar en grande. ¿Qué es lo más grande que Dios puede hacer en mi vida? El tercer obstáculo en tu vida son las equivocaciones. Ya lo intentamos antes y no funcionó. Ya hemos luchado con y por estos fallos y pensamos, no sé si quiero volver a hacer esto otra vez. No puedo hacer esto. Es interesante. Este verso que leímos, en donde Jesús les enseña a sus discípulos sobre mover montañas, se los enseña en medio de sus errores. Acaban de intentar sanar a alguien que de verdad necesitaba sanarse y no lo lograron. Y en medio de este fallo, Jesús les enseña este tipo de gran fe. La pura verdad es que los errores que has tenido, que yo tuve, que pasaste en tu vida, Dios los usa para fortalecer y profundizar nuestra fe para las cosas grandiosas que tiene en nuestras vidas.
La verdad es que todos estos problemas, todas estas luchas que enfrentamos vienen de pensar en grande. La respuesta a todas es la misma respuesta. De eso hablamos el domingo, son las promesas de Dios. Lo que piensas no se basa en tus habilidades, lo que piensas no se basa en tu energía, lo que piensas se basa en el poder de Dios y la promesa de Dios. ¿No conoces las promesas de Dios? De eso vamos a hablar en un momento. ¿Cómo llegar a conocer las promesas de Dios para que lo que pienses pueda basarse en las promesas de Dios? Estamos hablando de una nueva forma de vivir la vida. No qué puedo hacer, más bien en que confío que Dios quiere hacer. Por si llegas al punto de confiar en Dios, quieres hacer algo, entonces puedes pensar en grande. Entonces, otra vez, pensar en grande. ¿Qué es lo más grande que te puedes imaginar que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo más grandioso que te imaginas a Él haciendo? ¿Cuál montaña podrá mover? Es interesante, la Biblia nos dice cómo Dios lo hace, el proceso de mover montañas y hacer pensamientos en grande. El próximo verso en sus notas, Efesios 3:20 dice, Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ni siquiera podemos imaginar cómo Él va a ayudarnos con su poder. Cuando piensas en grande, Dios no quiere aumentar tu ego. Él quiere mostrar al mundo su gloria. Y así hace algo dentro de nosotros que solo Él puede hacer. Hace que pensemos diferente y trabaja a través nuestro de manera que el mundo vea. Ellos no podrían haber hecho eso. Ella no pudo haber hecho eso. Él no pudo haber hecho eso. Dios debe estar involucrado en eso. ¿A alguno les ha pasado con sus familias? Seguro su familia llegó a creer en Cristo Jesús porque vieron algo cambiar en ustedes y pensaron, ellos no pudieron haberlo hecho solos. Así que llegaron a tener fe en Cristo Jesús. Así sucede cuando comienzas a pensar de manera distinta. Me encanta esta frase. Él no lo hace por obligación, sino trabajando desde adentro. Ya sea que lo sepas o no, ahora Dios está trabajando dentro tuyo para crear este tipo de pensar en grande, cosas grandiosas que Dios quiere para tu vida. Ahora, Jesús habló de esto, de las cosas grandiosas que quiere para nuestras vidas. Entonces si piensas, no lo sé, tal vez Dios quiera cosas buenas, pero en la vida de otros, no en mi vida. Aquí está la promesa de Jesús al respecto. Juan 14:12. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras cosas todavía más grandes, porque yo voy a estar donde está el Padre. No me cabe en la mente esto, ¿verdad? Jesús dice, el que cree en mí hará obras más grandes que yo. Ahora es obvio que como hay billones de cristianos alrededor del mundo, podemos estar en cualquier lugar siempre. Jesús no puede estar en todo el planeta. Dijo, voy con el Padre a trabajar a través de ustedes. Tengo algo que quiero hacer en cada una de sus vidas. Así que por favor, piensen en grande. Voy a decirles qué pasa cuando digo esto, porque he hablado con muchos sobre esto. Obtengo una de dos reacciones cuando digo piensa en grande, grandes pensamientos. A algunos les emociona esto. Digo eso como para esto fui creado. Quiero cada día estar despierto pensando más y más y más. Son como un hombre llamado José en el libro del Génesis. Él tenía estos super sueños todo el tiempo. No podía dejar de soñar. Cuando lees la historia de José, ves el problema al que él se enfrentaba en las luchas que tenía. Tenía un problema de orgullo. No podía dejar de lado su orgullo y así poder ver el sueño que tenía Dios para él. Y eres de los que piensan en grande. Y es probable que luches. Siento decirte esto, es probable que luches con todo tu orgullo el resto de tu vida porque nadie a tu alrededor piensa en grande, entonces piensas mejor de ti por esta razón. Es normal que te pase de esta manera, debes tener cuidado. Algunos de nosotros ya pensamos en grande, pero hay otros que piensan, yo no quiero este mensaje, ya tengo muchos problemas con las cosas pequeñas de mi vida. ¿Por qué me pides que piense en grande? ¿Sabes que tengo problemas de agua en la casa? No quiero pensar en grande. Hubo una gran tormenta de viento ayer, hay hojas en mi jardín, necesito limpiar, no quiero pensar en grande. Solo quiero aguantar el día. Hay muchos que nos sentimos así. Si te sientes así, te tengo una buena noticia para ti. A Dios le encanta trabajar a través de las personas que les cuesta pensar en grande y ser grandiosos. Cuando ves en las Escrituras, ves nombres como el de Abraham. Él luchó para pensar en grande y Moisés no creía que Dios lo podía usar. Y María y Pedro, los nombres más famosos de la Biblia, al principio no creían que Dios podía hacer cosas grandiosas en sus vidas. Y a Dios le encanta hacerlo.
Pero si te cuesta pensar en grande, tu problema probablemente es el miedo. El miedo a pensar en grande. ¿Podrá Dios usarme? ¿Podrá Dios hacer algo en mi vida? Luchas con esto, porque tienes que salir de tu zona de confort. Pero yo te digo, la historia nos dice que Dios utiliza más a menudo a quienes les cuesta pensar en grande y los usa de formas increíbles, más que a quienes les sale natural. Dios quiere trabajar en tu vida también. Ahora, si es fácil soñar en grande, es probable que luches con tu orgullo. Si te cuesta soñar en grande, es probable que luches con tu miedo. En cualquier caso, Dios tiene una respuesta. Está en el próximo verso de tus notas. 2 Corintios 3:5. Dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Nuestra aptitud, nuestra fuerza viene de Dios. Tienes esta combinación de humildad, todo viene de Dios, pero también confianza, aptitud. Él nos ha dado fuerzas para hacerlo. Tienes confianza, humilde. Eres confiadamente humilde. Tienes estos dos juntos en la vida de alguien en tu vida. Y Dios hará grandes cosas. Necesitas ambas cosas. Las necesitas. Con esto en mente, estamos hablando de pensar en grande. Les dejo un espacio en sus notas. Seguro ya saben para qué. ¿Qué es lo más grandioso que se les ocurre que Dios pueda hacer en sus vidas? Escríbanlo ahí. ¿Qué es lo más grandioso que se te ocurre que Dios pueda hacer en tu vida? ¿Qué has estado pensando? Escríbelo en tus notas. Este es un primer paso. Si Dios va a llevar a cabo su gran plan y piensas, ni siquiera sé lo que puedo escribir, ¿cómo piensas dar el primer paso hacia lo que Dios quiere que hagas? Ahora yo sé que lo que quieres escribir está relacionado con las personas alrededor tuyo o cerca tuyo, entonces puedes usar iniciales o puedes ponerles flechas, como quieras hacerlo. ¿Qué es lo más grandioso que se te ocurre que Dios pueda hacer en tu vida? Bien, con ese espacio en mente, lo que Dios quiere hacer con tu vida, ¿cómo va a suceder? Jesús nos dice, en las mismas Escrituras nos dice, si piensas en grande, esto va a suceder. Tienes que hacer esta segunda cosa que Jesús nos enseña. Esto es lo que debes hacer con cada promesa que Él nos da. Número 2, empieza con poco. Empiezas de a poco. Si es que tú tienes fe, Él dice, tan solo una semilla de mostaza. Entonces, ¿cuánta fe necesitas para que eso tan grandioso que escribiste en tus notas suceda? Jesús nos dice, fe del tamaño de una semilla de mostaza. Este ejemplo de la semilla de mostaza va en contra de este problema tan común de la fe, que es que si tan solo tuviera suficiente fe, entonces Dios podría hacer grandes cosas en mi vida. Jesús dice, no se trata de suficiente. La fe no es sobre suficiente. La fe es sobre confiar. Es sobre confiar en un Dios grande y poderoso. Solo toma un poco de confianza y un gran Dios. Dios hizo las montañas y el mar. De seguro puede mover las montañas en el mar. No es que estás confiando en ti, es Dios Todopoderoso en quien estás confiando. Ustedes y yo pensamos y nos enfocamos en qué tan grande es la montaña. Dios no piensa así, Él hizo la montaña, no tiene que preocuparse por su tamaño. Dios nos dice, en lugar de pensar en el tamaño de la montaña, empieza aquí. Piensa en el tener solo un poco de fe. Empieza ahí. Y nos da esta imagen famosa de la semilla de mostaza, esta semilla pequeñita que crece en un gran árbol. Mi esposa y yo caminábamos esta semana y vimos un nuevo ejemplo del poder de una semilla pequeña, cómo se convierte en algo grande. Estábamos caminando por donde siempre lo hacemos. Queda afuera, en el campo, y oímos algo. Era como un par de conejos, que hay muchos allí brincando en unas plantas de mostaza. Estas son plantas que llegaron a crecer mucho, incluso hasta por encima de nuestras cabezas. Entonces se oía más fuerte. Era como conejos gigantes. Y miramos, y no había conejos, eran 2 bueyes enormes, al otro lado de un alambrado de púas, y estaban como a 2 metros de nosotros, saliendo de unos matorrales. No los vimos hasta que estuvimos así de cerca. Estaban acompañándonos. Les voy a mostrar una foto de ellos. Sí, es cuando eran un poco más tranquilos. Ahora todos dicen, ¡oh, qué lindo! Pero esos bueyes de verdad trataron de brincarnos encima. Chandel tuvo miedo. Yo estaba bien, pero Chandel se asustó. 2 bueyes de 600 kilos. Ni siquiera los habíamos visto, porque estaban escondidos detrás de las plantas de mostaza.
esas pequeñas semillitas que sembraron y fueron regadas por Dios con la lluvia de este año y de repente se volvieron un gran seto que ocultaba bueyes. Esto me da una idea de lo que Jesús estaba hablando aquí. Al principio es casi nada, pero de repente se vuelve todo. Jesús dijo, se comienza con poco. Colocas una semilla de mostaza, de fe en Dios. Cuando tienes esta semillita de fe, te das cuenta de que Dios hace crecer la semilla. Tú no lo haces, Dios lo hace. La fe no tiene que ver con la idea de una autoayuda o empoderamiento para lograr las cosas. Es cosa de confiar en Dios, quien puede hacerlo todo. Comienzas con poco y confías en Dios, lo puedes hacer. De hecho, hay que hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tienes un poco de fe? ¿Cómo tienes esta fe de inicio? Quiero hablarte de 4 cosas pequeñas que puedes hacer. Son cosas que tienes que hacer si quieres creer en la promesa de Dios. Si no haces las 4, tu fe no crecerá. Son así de importantes y poderosas para conectarnos con las promesas que Dios tiene para tu vida. Pueden ser cosas que ya conozcas, pero tienen que ser algo de todos los días para nosotros, porque así es como tenemos fe. Es como poner la semillita de fe en Él todos los días de tu vida. ¿Qué hay que hacer para vivir así? Número 1, escucha a Dios. Escucha a Dios. El Salmo 85, versículo 8, habla de escuchar a Dios y también de cómo podemos hacerlo. Aquí hay una palabra importante. Voy a leer. Bueno, leamos todos juntos y estoy seguro de que sabrán cuál es mientras leemos juntos. Presto mucha atención a lo que dice el Señor. Mucha atención. Mucha atención. Una cosa es oír o leer y otra cosa es poner mucha atención. Porque para confiar en las promesas de Dios, obviamente tienes que conocer lo que promete. Y para saber lo que promete, tienes que prestar atención a lo que Dios dice. Vemos lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia. Tenemos frente a nosotros todas estas miles de promesas, pero ¿por qué no siempre disfrutamos de ellas? Bueno, creo que es porque no escuchamos con mucha atención. Escuchamos rápido o con prisa, pero cuando lo hacemos con cuidado, absolutamente todo cambia. Hace un par de semanas les conté que me había propuesto escuchar mejor. Una de mis metas para este año es escuchar mejor. Como me va, tal vez tenga aprobado bajo, me está costando. Es difícil porque a veces tengo mis propias ideas y mis propios pensamientos. Entonces Chandel atraviesa la puerta y me dice, debes poner la tarta en el horno a 325 grados a las 7 en punto, y luego se va. Y yo le digo, sí, y se va. Pero 5 minutos después, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Qué era lo que tenía que hacer a las 3:25? Ya son las 6 y estoy todo confundido. Incluso puedo pretender que escuché y puedo decir, dije que te oí, pero no fue así. ¿Qué se supone que tenía que hacer? Algunas veces somos así con Dios. No lo oímos con cuidado. Podemos pretender que sí, que sabemos qué hacer, o que Dios entenderá. Él nos conoce, te quiere como su hijo. Puedes volver y decir, Dios, no te escuché con cuidado. Ayúdame a hacerlo bien. Esta vez, ayúdame a escuchar lo que quieres decirme. Cuando escuchas a Dios, comienzas a entender lo que Él quiere decir y todo lo cambia. Todo. Escuchas con cuidado y mientras escuchas, comienzas a notar promesas en la Biblia que son específicamente para ti y para las circunstancias que estás enfrentando. Mientras escuchas con cuidado esta promesa, lo siguiente que piensas es, ¿cómo estoy viviendo así? Lo segundo que tienes que hacer para tener esta fe, para vivir las promesas de Dios, es decirle a Dios lo que necesitas. Debes estar dispuesto a decirle a Dios lo que necesitas. No es decirle, Dios, me voy a sentar aquí a esperar a que me des lo que quieras. Así no funciona. Dios dijo, quiero que seas específico en tu fe. Dime qué es lo que quieres y el resultado es poderoso. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Si jamás has puesto este versículo en tu nevera, esta puede ser una buena semana para hacerlo. Si existe un versículo en el refrigerador, seguro que es este. Porque todos luchamos con la ansiedad de nuestras vidas. Todos necesitamos saber qué hacer. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Todos sabemos cómo puede acumularse las preocupaciones y los sobrecogidos que nos sentimos. Pero ¿sabías que las oraciones también pueden acumularse? Cuando oras por algo una y otra vez, sus oraciones se acumulan. Están acumuladas ahí mismo.
Y cuando pasa esto, comienzas a sentirte sobrecogido, y no por el miedo, sino por la gracia y el poder de Dios en medio de lo que vives. La oración es la herramienta para mover montañas. No se corta una tabla sin una sierra, ni se coloca un clavo sin un martillo. No mueves una montaña sin oración. Y todo comienza con decirle a Dios lo que necesitas. Santiago habla de esto. Santiago 4:2 dice: no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Dios, ¿por qué no me das sin que te lo pida? Tú sabes hasta lo que voy a decir antes de que lo piense. Esa no es una relación de fe. Es esperar que Dios te dé cosas. Dios quiere una relación en la que yo le pida lo que necesito y Él satisfaga esa necesidad. Pueden subrayar las palabras consiguen y quieren. Si hablas con Dios de lo que quieres, tienes una garantía, o Dios cambia lo que consigues, o cambia lo que quieres. He visto esto miles de veces en mi vida. Cuando comienzas a abrirte con Dios diciéndole que no tienes lo que quieres, Él puede cambiar lo que tienes. Si te voy a dar lo que quieres o puede cambiar lo que quieres, de pronto no lo quiero. No lo quiero por lo que puede significar. No lo quiero porque me evitará que pueda abrirme a Dios. Dios te revelará eso a medida que tú puedas hablar con Él. Él te dará ese tipo de sabiduría. Dile a Dios lo que quieres. No le estás exigiendo nada, solo dile lo que quieres. No le hablas nada más. No sé por qué nos comportamos como lo hacemos. Le decimos: Dios, hace un lindo día, sé que es obra tuya, todo es perfecto, pero ¿has notado lo que me pasa? Dios quiere que seamos directos. Dios, esto es lo que yo quiero. Cuando comienzas a hablar con Dios sobre lo que quieres, algo maravilloso le sucede a tu fe. Le sucede al transformador, a tu fe. ¿Qué pasa si Dios no quiere lo mismo que tú? Él cambia lo que tú quieres. Eso es lo que pasa por medio de la oración. Comparte tus deseos con Dios porque Él desea responderte. Porque te ama. Dios quiere lo mejor para ti. El Salmo 69, versículo 13 dice: pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Esa es la actitud. Debes estar esperanzado para vivir la vida de fe. Tienes que decirle a Dios qué es lo que quieres. Hacer que esto sea parte de tu vida diaria de fe. Tienes que confiar en Dios, en grande, comenzando con las cosas pequeñas. Hay una tercera cosa que aparece en la Biblia muy claramente sobre mover montañas, y es que tienes que perdonar a quienes hayan herido. Es interesante, en 3 ocasiones, Jesús habló con sus discípulos sobre mover montañas. 2 de las 3 veces, habló sobre perdonar junto con mover montañas, sobre ese tipo de fe que puede mover montañas. En Marcos, al hablar de eso, dice luego: cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. En Lucas encontramos el tema de mover montañas en relación con los problemas que tienen algunos discípulos para perdonar. Así que obviamente que este tipo de fe que deseamos tener está relacionado con nuestra habilidad para perdonar de una manera que no podemos entender. El rencor mantiene a muchas montañas en su lugar. De hecho, lo diría así: la fe mueve montañas, el rencor hace montañas. Hace montañas. Y de repente hay una barrera que no podemos vencer. Parece que hay cosas que no podemos cambiar. Parece que no puedo tener esperanza. Pero culpamos a nuestro rencor por ello. Culpamos a las demás personas por lo que no hicieron. Y este es el terrible veneno del rencor en nuestras vidas. Todos nos dicen que tenemos que perdonar y que no se necesita ser un seguidor de Jesús o ir a la iglesia. Todo el mundo dice: necesitas perdonar, porque no son capaces de ver lo que causa el rencor, cómo destruye a la gente. Pero la cuestión no es ¿qué tengo que hacer?, sino ¿cómo lo hago? ¿Cómo encuentro el poder para perdonar? Efesios 4:2 dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. No hay duda de que el poder de perdonar viene de haber sido perdonado. Cuando me cuesta perdonar, es porque he olvidado lo mucho que he sido perdonado, o nunca he entendido realmente lo mucho que he sido perdonado por Dios. Debemos darnos cuenta cuántas veces hemos sido perdonados.
Así que cuando entiendas la verdad de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, el perdón que te dio, el regalo que te ofreció y la diferencia que marcó ese regalo para toda la eternidad es cuando comienzas a tener el poder para perdonar. Ahora cuando hablamos de perdonar a aquellos que nos han herido, pensamos en esa persona, en ese incidente. Pero el perdón es algo que vamos a hacer todos los días. Si eres parte de una familia, tendrás que perdonar a gente de tu familia todos los días. Porque te van a herir o te herirán a no hacer algo que esperabas. Ocurre todos los días. Así que cuando pienses en el perdón, no pienses solo en eso que pasó hace 20 años. También piensa en las cosas que pasan todos los días en tu familia. ¿Tienes algún resentimiento hacia tu cónyuge o tus hijos y no los perdonas por 2 horas o tal vez 2 días a veces? ¿Sabes que al final los perdonarás? Eso lo sabes. Lo que digo es que esas 2 horas o 2 días te dañarán de formas que desconoces. Así que perdona rápido. Encuentra la manera de perdonar rápido porque Dios es rápido para perdonar. La Biblia dice en 1 Corintios 13:5 que el amor no guarda rencor. ¿Por cuánto tiempo usted guarda rencor? Se siente bien recordar las ofensas recibidas porque así podrá cobrárselas. Esa lista de cosas significa que se la deben. Tienen que compensarte por lo que tienes anotado y por lo general funciona, es decir, pagan por esa ofensa. Pero el amor no guarda rencor, porque hacerlo significa llevar una carga de resentimiento, sea por el tiempo que sea, afectará tu vida. Te va a afectar. Hace que tu fe no crezca y te priva de lo mejor de Dios en tu vida. Ahora, si no te cuesta perdonar, entonces deberías estar predicando este sermón porque a todos nos cuesta perdonar inmediatamente a nuestros familiares. Por lo que te digo es, aprende a ser mejor con la gracia de Dios. Hazlo mejor conectándote con Él. Diciendo, Dios, ayúdame a perdonar más rápidamente. Haz que esto sea una meta en tu vida. Si quieres una vida de fe, perdona a quien te ha herido. Por último, lo cuarto son las cosas pequeñas. Dar gracias a Dios. Vivir la vida de fe, la vida prometida, implica una vida agradecida. Dar gracias a Dios por lo que es. Dar gracias a Dios por lo que hace. De hecho, no sé de nada que sea más efectivo para construir una vida de fe que dar gracias a Dios cuando te sientes agradecido. Cuando tu atención se aparta de ti mismo y te centras en Dios, te concentras solo en Él y estás donde debes estar porque amas a Dios. Da gracias a Dios por lo que ha hecho, da gracias a Dios por quien es. El Salmo 118:28 dice, Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios y por eso te exalto. Y en Romanos 11:33 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Estudio tras estudio tras estudio, docenas de estudios han demostrado el poder que tiene el perdón en la vida de una persona. Nos cambia, todo cambia. Cuando sientes gratitud a Dios, tu vida cambia totalmente, lo mismo que tu actitud y tu dirección. Imagínate que te sucede algo así. Estás donde tu médico hablando con tu doctor y te dice, hay una pastilla nueva que al tomarla hará que inevitablemente seas más feliz y tengas más energía. Solo debes tomar esta pastilla. Y por cierto, la pastilla es gratis, es cortesía de un donante. No te costará nada, la pastilla la puedes tener sin pagar nada y además no tiene efectos secundarios. Solo positivos, seguro que enseguida le pides a tu doctor que te la recete. Es lo que hace la gratitud. Así que, ¿por qué no la tomamos? Porque mientras más tomemos gratitud, más energía tendremos y seremos más fuertes en la vida. Cuando piensas en vivir la vida de fe, comienzas a pensar en grande. Pero para que esto sea una realidad, tienes que vivir una vida de fe todos los días con las cosas pequeñas, esas que hemos estado hablando. Comienza siendo agradecido. Encuentra ahora mismo una cosa que puedas estar agradecido de Dios. Puedes haber tenido una semana terrible. Puedes estar lidiando con cosas que son absolutamente horrorosas. Ser agradecido no eliminará los problemas que enfrentas. Seguirás lidiando con ellos. Pero la gratitud te ayudará a superar la situación que estás atravesando. ¿Por qué cosas puedes estar agradecido con Dios en medio de lo más difícil en tu vida? Por su amor, su eternidad para ti, su confort hacia ti, estará contigo en medio de la prueba. Dios, te doy gracias por esto. Llévame tú.
Ahora nos queda el último versículo clave. Si deseas vivir esta vida prometida, basada en las promesas de Dios, hay una cosa que no puedes de ninguna manera pasar por alto. En 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. El sí a cada una de las promesas de Dios no se encuentra en alguna oración secreta, tampoco en un ritual religioso, no está en ir a una iglesia por mucho tiempo o ser más santo que toda la gente a su alrededor. La respuesta a las promesas de Dios es la promesa de Dios, es Jesús. Está en Jesucristo. No puedes construir una vida en las promesas de Dios sin una relación personal con Jesucristo porque allí es donde está el sí. Si tratas de hacerlo sin relacionarse con Él, te frustrarás. Porque es allí mismo donde todo comienza. Todo comienza. Lo que quiero decir es que jamás cambiarás, jamás alcanzarás esa gran meta para mover esa gran montaña por ti mismo. Jamás cambiarás las circunstancias que te agobian hasta que confíes en Dios. Es el único que puede mover montañas. Lo que a veces hacemos como seres humanos es que queremos hacerlo todo nosotros mismos, mover nuestro propio tractorcito. Todos tenemos uno, todos tenemos. Y lo llevamos hasta la montaña a mover un poquito de tierra aquí y allá pensando, Dios, estoy haciendo algo. ¿No te impresiona? Estoy haciendo algo, estoy moviendo tierra, moviendo tierra. Dios dice, pero ¿no querías mover la montaña? Jamás lo conseguirás así, pero nos sentimos muy orgullosos de haber movido ese montoncito de tierra. Lo que digo es, bájate ya de tu tractorcito tratando de hacerlo todo tú solo. Encuentra el sí, porque Jesús puede hacerlo. Solo Él puede hacer realidad ese sueño que tienes ahora mismo. Solo Él puede sanear esa relación. Solo Él puede mover la montaña de ese problema en tu vida. Solo Él puede transformar esa montaña en una oportunidad. Se necesita más que esfuerzo. Se necesita fe. Esa fe sincera en Él. Porque Jesucristo, me encanta esto, todas las respuestas de Dios son el sí. Y con esa actitud vamos a tomar un minuto para orar. Y mientras oramos, sé muy bien que muchas de las montañas que enfrentamos en la vida pueden comenzar a moverse antes de que salgamos de aquí, en unos pocos minutos más. Tal vez la montaña en tu vida sea que pienses que Dios jamás podría amarte y aceptarte, pero la verdad es que Dios te ama demasiado. Así que confía en Él. O quizás tu montaña sea el rencor, jamás podré perdonarlos, pero Dios te ha dicho algo que ha hecho que veas las cosas desde un punto de vista en una nueva perspectiva. Dios te ha perdonado. Dios los ha perdonado a ellos. Así que debes confiar en Dios y decir, pongo esto en tus manos. Dios lo pongo en tus manos. Tal vez tu vida sea ahora mismo un desastre y sientas que tus sueños jamás llegarán a cumplirse. Dios se especializa en recomponer sueños rotos. Así que confía en Él ahora mismo, repara todas las piezas rotas. Si nunca has dicho, Jesucristo, acepto tu perdón, confío en tu liderazgo en mi vida, confía en Él ahora mismo. Te invito a que me acompañes en esta oración, Señor. Esta es la montaña con la que me enfrento. Necesito tu fortaleza. Siembro ahora esta semilla de mostaza. Decido atender tus promesas como nunca antes. Te voy a pedir que satisfagas las necesidades de mi vida. Y te doy las gracias por quien eres y por lo que has dispuesto para mi vida. Confío en ti en el nombre de Jesús. Amén.